Instituto de Estudios Superiores ICIMA, Maestría en Criminología y Criminalística, quinto cuatrimestre, Balística Identificadora. Antecedentes históricos y técnicos. La investigación para identificar el arma que disparó en un evento de orden penal se remonta a la actividad desarrollada por Henry Hogarth en 1835 en un homicidio al encontrar el molde empleado para fabricar la bala que dejó una protuberancia característica. 25 años después, obra en las actas judiciales de la policía Lincoln en 1860, donde se identifica un taco de papel que se utilizó para construir un cartucho empleado en un arma que produjo el disparo. Posteriormente, en 1889, vemos un avance significativo al identificar un revólver desenterrado en el domicilio de un sospechoso, en el cual se observaron y compararon 7 franjas o estrías en el interior del cañón, pero la mejora tecnología sobresale en 1902 con Oliver Wendell Holmes en Massachusetts al emplear el microscopio para examinar balas. No todo en la investigación han sido aciertos, ya que en 1915 Charles fue sentenciado a la pena capital basándose en el dictamen de Albert Hamilton, quien al examinar el revólver observó ciertas muescas anormal que coincidía con las balas homicidas recuperadas en los cuerpos de Margaret Wellcott y Charles B. Phelps, muertos en la localidad de West Shelby, Nueva York. El expediente fue recurrido y durante el lapso se detuvieron a 2 vagabundos. El primero confesó ser el autor del homicidio. Paralelamente, un especialista en microscopía empleado de la famosa empresa productora de aparatos ópticos Bausch y Lomb Optical Company determinó que las balas disparadas por el revólver de Steylow presentaban 5 estrías en campos intermediarios regulares y balas con un campo intermediario de una anchura normal, es decir, las balas no pudieron ser disparadas por el arma sospechosa. En consecuencia, Steylow obtuvo su libertad. La actividad del observar en microscopia consistió en identificar, analizar y demostrar que cosas aparentemente distintas se consideran como una misma y en consecuencia se reconozca como la unidad de igual origen o antecedente al aplicar de igual de identidades, así demostrar la no correspondencia entre los elementos balísticos bajo un sistema de comprobación técnico. Demostró que el investigador debe de interpretar lo que existe y no aceptar la hipótesis subjetiva alejada de la demostración técnica. En el antecedente citado, la base del estudio correspondiente a la imagen dejada por el interior del cañón sobre la superficie de la bala, es decir, la huella balística constituida por el conjunto de signos, datos o impresiones que se encuentran en las balas o cascos de cartuchos al ser disparados o percutidos por un arma de fuego, las huellas o los signos dejados por las piezas de las armas que intervinieron el funcionamiento para el disparo son las que deben analizarse para encontrar el origen del disparo y el correspondencia de características, el principio de la balística identificadora por el cual sustenta la acreditación de atribuir el origen de una huella en relación con arma al respecto. Al producirse el disparo, la explosión no solamente expulsa el proyectil a través del cañón, sino con fuerza similar hace retroceder el casquillo contra la pared de la recámara, la parte central del casquillo correspondiente fulminante está hecha de metal blando y por consigue quedan impresas las irregularidades resultantes de la acción de las herramientas empleadas para tallar la recámara. La huella balística son aquellas marcas dejadas en los diferentes mecanismos del arma de fuego en la vainilla y por las marcas que el interior del cañón de un arma de fuego imprime en el cuerpo del proyectil cuando se produce el disparo. Con el fin de dotar de estabilidad al proyectil, en el interior del cañón no hay
serie de rayas helicoidales, las cuales producen un movimiento de rotación al proyectil, guiándolo a lo largo del cañón como si se tratara de raíles. El perito balístico le otorga a este rayado un papel complementario al de identificar a los proyectiles. Todas las características anteriormente expuestas en un principio deberán ser exclusivas de una marca dada y todas las armas de una misma fabricación deberán de presentarlas iguales. Estos datos pueden ser adoptados por más de un fabricante y que el perito balístico nunca llega a conocer la existencia total del armamento existente. Hay que tener en cuenta que un mismo fabricante de cañones puede fabricar diferentes armas y también las características son diferentes en cada tipo de arma, con lo cual se dan las mismas características en distintos tipos de armas y no se puede dar una respuesta taxativa y decir que un determinado proyectil ha sido disparado por un tipo de arma siempre que no conste tal hecho. Las señales, huellas o irregularidades que aparezcan en una cápsula después de ser disparada son producidas por aquellas partes del arma que toman contacto con el cartucho desde que entran en el depósito de munición hasta que la cápsula vacía es expulsada. La identificación balística es el conjunto de actos por los cuales se realiza la verificación y análisis comparativo de características objetivamente analizables, admitidas como constantes, inconfundibles y propias del objeto, analizar e identificar. La balística comparativa se aplica al tratamiento físico de los indicios en el laboratorio, cuando por motivo de hechos delictuosos se han asegurado armas de fuego y recolectado casquillos y proyectiles. En sí, consiste en la búsqueda, detección y comparación de particularidades especiales que identifican un arma de fuego con respecto a los casquillos y proyectiles que originalmente conforman el cartucho, cuyas marcas específicas quedan impresas durante el proceso de disparo. La base de la balística comparativa está en el principio de correspondencia de características, en donde la acción dinámica de los agentes vulnerantes sobre los determinados objetos dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. Cibran Op. Cit. 320 nos explica que la balística comparativa es la disciplina forense que establece si las balas proyectadas y los casquillos remanentes han sido disparados por una determinada arma de fuego. Casco o huellas del percutor. El percutor es la pieza que se integra al martillo o se separa de la consecuencia. Existen fijos, semifijos, retráctiles y flotantes. Es la pieza que se desplaza con energía para golpear la punta contra la cara posterior del casco sobre la zona del cápsul, que contiene el compuesto incendiario reaccionando al impacto por estar constituido de un metal blando, permitiendo la transmisión del golpe y generando la reacción del compuesto químico, produciendo una flama que se comunica a la carga de la proyección o pólvora, la cual se transforma en gas y genera el calor y la fuerza impulsora. Se tienen diferentes tipos de diseños, sin tasilla o cápsul, que causan el fuego periférico o anular, con tasilla o cápsul en la parte central y posterior, que causan el fuego central. Las armas de tipo revólver para el disparo se cuentan con los sistemas de acción doble y acción simple. En la acción doble, para accionar el martillo es necesario presionar el disparador para levantarlo y ya liberado que golpee el casco. En la acción simple se levanta el martillo para dejarlo en la posición de disparo y acciona el fiador y abate el disparo. La huella conserva una forma de percusión con la figura tendiente a triangular.
La metodología propuesta permite encontrar los signos o huellas balísticas con mayor certeza. Se logra encontrar la identidad entre los elementos problemas y los testigos, constituye el principio de identidad y previene enfrentar plenamente el ejercicio del principio de contradicción, determinante de la garantía constitucional procesal plasmada en la reforma del 18 de junio de 2008. Casco huellas del extractor. En las armas que funcionan con el desplazamiento longitudinal de las piezas móviles se permiten separar el cartucho del alojamiento inicial, el cargador, e introducir una recámara a la pieza denominante del extractor, que se ubica en la parte lateral del cerrojo carro corredera. Al ser empujado en el cartucho en dirección a la recámara, se monta en la parte posterior del casco. Después del efecto de los gases, al consumirse la carga de proyección impulsará la bala, así como en consecuente fuerza retributiva en todos los sentidos. El desplazarse la pieza móvil y separarse la recámara, el extractor jala o extrae el casco de la recámara. Por los mecanismos citados, el extractor deja los signos de trabajo realizado, a los que se le denomina huellas de extracción. En las armas carentes de extractor, como el sistema revólver u otro tipo, no se observan signos. Casco, huella de retroceso. Durante el proceso de deflagración de la pólvora, al transformarse en gas, se presenta un empuje constante en todos sentidos del recipiente o casco. Además, la elevada temperatura del gas se comunica al metal del casco. Al empujar la bala por el interior del cañón, se transmite el calor al arma propiamente dicha, así como el efecto de retroceso. En ese proceso, el casco golpea con base contra la cara anterior del cerrojo, carro o corredera, recibiendo el golpe en la placa del retroceso. Como ya notamos, al fabricar las piezas de las armas y ajustarlas a cada una de ellas, se utilizan herramientas las que por el trabajo efectuado dejan signos del esfuerzo que se aplicó. Ese esfuerzo se traduce en signos macro y microscópicos, demostración del uso del instrumento. Esas características de la placa de retroceso al recibir el golpe de la base del casco, que en el lapso tiene elevada temperatura, al impacto se retrata sobre el culote del casco la imagen de la placa de retroceso. En la placa de retroceso, asimismo, se encuentra la cara externa de la tasilla del cápsul, que también golpea y constantemente recibe la imagen antes mencionada, hemisferia rectangular y circular. Huellas de la recámara. Es la firma balística de fondo del surco, resaltando la forma de inclinación de las huellas, la cantidad y calidad de las mismas. En la diapositiva 2 vemos las huellas. Las huellas corresponden a los signos dejados por los procesos de producción, por las piezas que integran las armas durante su uso. Presión, soporte, sujetas a presión de gases, cada bala y cada casco. La cara anterior del cerrojo, carro o corredera llena la ventana de percusión, recibe golpe parte posterior del casco, la separación prematura del casco, soporta retroceso durante el proceso de combustión, precisión, recibe la energía calorífica, retrata los signos de macro y microscópicos. Banco de datos balísticos. Es un archivo de datos balísticos, sistema de consulta, almacén de características de códigos balísticos, General Rendering Characteristic y necesidad de esta información. Propuso Pedro Pablo Carmona Sánchez en el Segundo Congreso Internacional de Política Criminal como una normatividad internacional la identificación de armas de fuego que redujeran el tiempo de investigación. Almacén de características de códigos balísticos, GRC. El técnico identifica huellas balísticas, recibe el elemento problema, acepta interrogantes acerca del calibre, el tipo de arma disparada, el calibre de tipo de arma, características generales de las armas
como puede ser un revólver, una pistola, un rifle, un fusil o una carabina, etc. Los datos de aproximación al consultar en el almacén los códigos balísticos, existe un listado de calibres de aproximadamente 17 marcas de armas de fuego, como puede ser un Alpha, un Colt, un England Cube, un Richardson, etc. Estación de adquisición de datos, DAS. Este nos provee de fotografías o imágenes de un rayado de la bala o elemento de percusión. El equipo DAS cuenta con cámara de video, microscopio y luz adecuada, firma balística o representaciones matemáticas de ubicación de cada característica asignada a valores y fórmulas numéricas. Estación de análisis de firmas SAS. Proceso de comparación de imágenes adquiridas. Encontrar similitudes entre estas, si existen, en archivo para el especialista llamado perito. Pasos de observación, análisis directo y clasificación de los datos generales a particulares. El detalle y gran detalle. Califica huellas permanentes y eventuales. Método de correspondencia de identidades. Archivo balístico de las piezas originales, mantenerlas siempre en custodia. El interior del cañón con ánima rayada se constituye del conjunto de canaletas en dirección oblicua, con macizos salientes y surcos. La anchura de las salientes determina el inicio de los surcos. Las paredes de estos son los flancos. La imagen en conjunto de las canaladuras se denomina ánima y constituye el positivo que se imprime en la bala, de manera que las salientes del cañón corresponden a los surcos y las superficies internas se transmiten en salientes. Las estrías oblicuas practicadas sobre la superficie interna tienen como finalidad dar giro a la bala, que combinado con el impulso de los gases permite estabilidad durante el desplazamiento y apoya el factor de penetración al impacto. Cuando el rayado se observa inclinado de izquierda a derecha se denomina dextrorsum, y cuando la dirección es de derecha a izquierda, sinistorsum. El surco corresponde a la estría y la distancia entre uno y otro es el campo. Para obtener la medida o magnitud del conjunto de estría y campo, se considera la distancia desde el flanco a la izquierda hasta el primer flanco del surco próximo. Características de clase. Datos que permiten orientar la identificación en cuanto a tipo, marca, calibre e inclusive modelo, lo cual lleva a determinar la línea de la investigación tratándose de diferentes armas, es decir, atender a las de patente Colts en relación con las Beretta. Estas permiten fijar en forma definitiva la diferencia entre dos o más armas, señalando a una de ellas en particular, en virtud de las particularidades que la individualizan, de modo que para lograrlo deben reunirse las características de clase y las individuales. Características microscópicas. A diferencia de las características macroscópicas, este requiere de un equipo óptico de mayor capacidad de resolución para determinar las medidas y dirección. Un ejemplo claro de ello, para conocer el tipo o bien familia del arma que disparó el elemento balístico, en las balas se considera la dirección del rayado, además de la amplitud de los campos y estrías. Los datos numéricos son medidas del sistema inglés considerada con 6 dígitos. En la investigación, los datos microscópicos se les adicionan las cualidades de cantidad y calidad. Esto quiere decir que debe corresponder en el número de signos balísticos. En consecuencia de los datos de huella balística, el calibre, el número de surcos, la inclinación, amplitud del surco y campo es de suma importancia para la investigación, el cual debe apoyarse de la lectura obtenida del conjunto de huellas microscópicas, impresas sobre la superficie y los campos. Banco de datos balísticos. El archivo de datos balísticos cuenta con sistemas de consulta como el almacén de características de códigos balísticos y el sistema integrado de identificación balística, permitiendo abreviar el lapso de respuesta. La necesidad de contar con esta información la expuso Pedro Pablo Carmona Sánchez en el Segundo Congreso Internacional de Política Criminal, como una necesidad dentro de la normatividad internacional con la identificación de las armas de fuego
para la reducción de los tipos empleados en la investigación balística. Características macroscópicas. Estas se enfocan más en las observables a simple vista o con apoyo de un lente a mediano aumento. Son además del calibre y tipo de bala, el conjunto del rayado y la dirección. Almacén de características y códigos balísticos. El técnico en identificación de huellas balísticas acepta que hay interrogantes acerca del calibre y del tipo de arma que pudo ser disparado y si es que existe algún antecedente del objeto de estudio. El almacén de códigos balísticos nos ayudará a obtener un dato de mejor aproximación, presentando datos del rayado del cañón de las armas de fuego, por tipo, modalidad y marca, basándose en el número de surcos o rayados. Dirección, distancia entre flanco de apoyo y contraflanco. Los datos del objeto de estudio se acotejan con los que existen en el archivo, obteniendo una similitud de ellos que permite orientar hacia qué tipo de arma que imprimen las características. Debe tenerse en claro que en esta etapa no se establece particularmente qué arma se disparó. Sistema integrado de identificación balístico. Este sistema está formado para apoyar la investigación forense, donde existe un software de producción de imágenes y los correlaciona con motores, cámaras, microscopios y computadoras, que permiten adquirir información, almacenarla y cotejarla. Se integra por dos estaciones, la primera, estación de adquisición de datos y la segunda, estación de análisis de firmas. Gracias a este equipo es posible comparar imágenes balísticos de manera rápida y eficaz. Imágenes comparadas con el banco de datos existentes. Cotejar la nueva imagen con las ya existentes. Obtener información de características potenciales mediante un listado. Ahorrar tiempo en la actividad del cotejo. Y mediante estos datos el técnico realizará una sección entre las posibles armas hasta lograr el estudio final.